principales eventos que desarrollará el itinerario cultural europeo de las rutas Carlos V. Para ello ya nos acompañan en la mesa Raúl Virosta, responsable de la empresa Itineratur. También se sienta con nosotros Eladio Fernández Galeano, que es representante del programa de itinerarios culturales del Consejo de Europa. También está en la mesa Francisco Martín Simón, director de Turismo de la Junta de Extremadura, Quintín Correas Domingo, gerente de la Red de Cooperación Rutas Emperador Carlos V, e igualmente la presidenta de la Diputación de Cáceres, Rosario Cordero. Voy a ceder la palabra a Quintín. Bienvenidos todos y gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos por acompañarnos en esta importante presentación de uno de los principales proyectos que la Red de Cooperación de las Rutas del Emperador Carlos V ha desarrollado este último año, en el 2018, pero quiero destacar que no solamente es uno de los proyectos principales que tenemos en marcha, sino que dentro de las distintas actividades que la Red de Cooperación viene desarrollando, destacan sobre todo las exposiciones permanentes que se vienen desarrollando a lo largo de todos los municipios, como por ejemplo la que se va a desarrollar en Mühlberg, en Alemania, en el mes de abril, mayo y septiembre de este año, que va a ser una magnífica oportunidad, sin duda, para conocer todo lo ocurrido en la batalla que más gloria dio al emperador Carlos V. Asimismo, también en el año 2019, que es un año lleno también de recreaciones históricas que venimos repitiendo a lo largo de los distintos años, tales como, por ejemplo, el último viaje plasmado en la Ruta del Emperador, que este año se celebra su 20ª edición y que tendrá lugar el 2 de febrero en la comarca de la Vera, o como por ejemplo el Festival Carolus V con Bruselas como epicentro, que se celebrará una de las principales actividades, donde destaca sobre todo el Omegán entre los días 26 y 28 de junio, o las que recuerdan el primer desembarco también del emperador en tierras españolas, como por ejemplo en Tazones, en Aguilar de Campoo, posteriormente en la Ruta, y el último desembarco también en Laredo. Completarán también esta agenda de actividades la entrega de los premios Carlos V, que como es de costumbre se acoge en el monasterio de Yuste por parte de la Fundación Academia Iberoamericana de Yuste para el próximo 9 de mayo, así como también distintas representaciones teatrales y exposiciones, donde destacamos sobre todo la exposición que versará sobre la primera vuelta al mundo de Magallanes y Elcano. También quiero destacar la celebración del próximo cuarto Foro Internacional de Itinerarios Culturales que organiza la Ruta de Carlos V. En este caso, este año se celebrará en la ciudad de Panamá, y también el Congreso Internacional Hernán Cortés en el siglo XXI, quinto centenario de la llegada de Cortés a México. Pero también me gustaría destacar los importantes acuerdos y convenios de colaboración que la Red de Cooperación ha suscrito con distintos organismos. Convenios como, por ejemplo, el firmado con la Ruta Vino de Rueda, o el firmado con la Universidad Europea Miguel de Cervantes, el inminente que se firmará con Paradores Nacionales, o con el Teatro Real de Madrid, o los convenios ya firmados con Tour España y con el Instituto Geográfico Nacional, estos dos últimos dentro del marco de las Rutas Culturales de España. Sin más, voy a pasar la palabra a Raúl Virosta, que es la empresa, es el representante de la empresa Itineratur, con la que la Red de Cooperación tiene firmado un acuerdo para el desarrollo y la creación de producto turístico dentro de las distintas rutas del emperador Carlos V. Cuando quieras. Muchas gracias, Quintín. Muchas gracias a los asistentes y a quien me acompaña en la mesa. Como ha dicho Quintín, somos una empresa que firma un convenio de colaboración con la red del emperador Carlos V, con el objetivo de crear producto turístico y comercializar producto turístico a lo largo de los diferentes caminos que forman esta red de cooperación. Hace tiempo nos dimos cuenta que la gastronomía y el emperador son dos cosas indivisibles, ¿no? Para él fue muy importante y fue algo que determinó su vida. Y propusimos a la red generar una estrategia de creación de producto turístico vinculado al turismo gastronómico, buscando la mayor excelencia y la especialización. Y con esto surge el proyecto Imperial Kitchen Spain, que llevamos a cabo. El primer Imperial Kitchen Spain lo llevamos a cabo el 23 y 25 de noviembre del año 2018.
Cuando hablo de que es una estrategia de creación de producto turístico, estamos hablando de que lo que pretendemos con esta estrategia es poner en conexión, por un lado, la historia, recuperando las recetas que comió el emperador. Es un personaje histórico que tiene muy bien documentado su día a día, su cuaderno de viajes, su diario, y esto nos ha permitido poder tener las recetas históricas del emperador. Dijimos que hicieron lo que mejor saben hacer, es innovar, es cocinar, es reinterpretar esas recetas carolinas para poderlas llevar a un producto que sea comestible hoy en día y que pueda estar en cualquiera de los restaurantes que forman la red del emperador. Debemos tratar y hacer un esfuerzo por convertirlo en producto turístico porque será la mejor manera que tenemos para conseguir el retorno económico en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, ese retorno económico de la inversión pública que tanto nos cuesta y que pues, las administraciones están apoyando claramente con su participación en este proyecto. ¿Qué pasó durante el Imperial Kitchen del 23-25 de noviembre en un parador de Jarandilla? Pues primero que teníamos un marco incomparable, uno de los lugares donde el propio emperador había comido y había dormido, que era ese maravilloso parador de Jarandilla, un palacio que nos daba un marco incomparable. Por otro lado, como os decía, tuvimos la participación de Quique da Costa, que muy generosamente nos aportó su conocimiento y su reflexión acerca de por dónde pueden ir los proyectos gastronómicos en nuestro país, y yo creo que nos dio claves muy importantes de cara al futuro, trabajar por un único proyecto en el que todos participemos, colaboremos y generemos un proyecto de valor en el que participe el territorio, los productores y el turismo. Fue un evento en el que ha habido 6 entidades públicas que han hecho una apuesta con su presupuesto, y no solo con su presupuesto, sino también con su apoyo incondicional. Hubo 14 entidades privadas que pusieron su dinero para poder financiar este proyecto y conseguimos tener durante 2 días a más de 180 participantes en este evento gastronómico. Ustedes no están solos. Las rutas de Carlos V son una de las 33 itinerarios culturales del Consejo de Europa que se tienen por todo el continente, también tenemos varios países africanos participando, incluso todo lo de Carlos V tenemos hasta más allá del océano. A través de ellos el Consejo de Europa quiere promover sus valores, la democracia, la puesta en valor de la cultura, el patrimonio cultural y el desarrollo sostenible. Hay muchas otras rutas. Pienso ahora el Cister o la del Olivo, la ruta quizá más conocida, el Camino de Santiago, pero hay rutas también para el modernismo, para los vikingos, para las ciudades termales, muchísimo. Yo quería extender también mi felicitación a la Junta de Extremadura por este apoyo decidido, muy decidido que ha tenido este proyecto europeo y que nos ha acogido en Yuste a la Academia de Formación de los Estudios Culturales este año. Creo que esto no hace más que ayudar a la proyección y a la inversión europea de Extremadura y es verdaderamente loable cómo desde Extremadura se pueden lanzar proyectos que tocan a todos. Solo saldrá de esta especie de aislamiento en el que está a través de mejores conexiones, que creo que las necesita, y sobre todo de innovación, de ideas y de tener Europa como un factor importante en su desarrollo. Muchas gracias. Felices por ese galardón tan importante que posiciona a Extremadura, pero también al resto de las regiones como Castilla, León, Asturias, Cantabria. Quiero saludar que nos acompañan aquí la directora general de Turismo de Cantabria, el director general de Turismo de La Rioja, Eduardo, y si hay algo importante es que aquí estamos todos juntos. Desde el principio hemos compartido este proyecto con la presidenta, gracias presidenta, con Charo, y con el Grupo de Acción Local y con la Secretaría y con el Consejo de Europa. Hoy es tiempo de valientes y es tiempo de gobernanzas compartidas. Por lo tanto, la primera idea que quiero decir es que este es un proyecto muy sólido, muy consolidado, que ha tenido ya éxito. En segundo lugar, nos propusimos desde el principio tener producto turístico. Para eso, desde el comienzo también pusimos un apoyo en los presupuestos a la Secretaría de la Red, que todos los años recibe una ayuda para tener la red de esta red a nivel europeo. Esto es un iPhone. Se fabrica en Estados Unidos. Es un producto.
Pues desde el principio nos propusimos tener un producto turístico en torno precisamente a Carlos V. Y esto es un proyecto que acabamos de presentar, el proyecto Imperial Kitchen, una marca que nace y que ya se va a extender, ha nacido en Extremadura, pero se va a extender a La Rioja, se van a extender a otras comunidades autónomas y sobre todo también para todos los países que forman parte de la red. Por lo tanto, tenemos marca, tenemos productos y sobre todo tenemos ambición. Tenemos ambición de seguir exportando y seguir posicionando a Extremadura y al resto de las comunidades autónomas en este proyecto interregional. En este proyecto la Diputación de Cáceres pertenece lo que es a la red de cooperación de la Ruta de Carlos V desde el comienzo de la legislatura. Teníamos muy claro que con la comarca de La Vera teníamos que participar. Era uno de los proyectos que buscaba más la internacionalización de Extremadura y también de la provincia de Cáceres, que era un proyecto muy potente y que en esta cocina imperial pues también hemos participado porque no podía ser de otra manera. Un día apareció una empresa, apareció Quintín, apareció Fermín a proponer un proyecto importante que podía abrirse a otros itinerarios como están de la red de Carlos V, muy unido a la gastronomía. Tenemos buenos productos, lo que es en La Vera, y que podíamos hacer algo muy internacionalizando lo que es la provincia, lo que es Extremadura y lo que es la comunidad, lo que es la comarca de La Vera, y de verdad a disposición la Diputación de Cáceres. Estamos también haciendo un proyecto en esa comarca de turismo, desarrollo sostenible, que mañana vamos a presentar, y que es verdad que esta comarca de La Vera, con ese proyecto de Diputación desarrolla, hemos buscado financiación para poder hacer estos proyectos igual que en las otras 13 comarcas de la provincia de Cáceres. Adelante, siempre he dicho, lo pongo de ejemplo, que este es uno de los proyectos en los que más nos debemos de fijar. Un día Carlos V unió a muchos territorios en Europa, y este europeísta que tenemos por, yo creo, como uno de los símbolos más importantes de la Unión Europea, pues también sirve en este momento para unir territorios, para unir lo que es desarrollo, y la gastronomía tiene mucho que decir en todos estos territorios. Nada más, y de verdad felicitar a la red por un buen trabajo de todos estos años, y cada vez pues escuchando esas actividades, como he dicho antes, mucho más. Bueno, pues muchísimas gracias a todos.